Olis a todos, espero que estén súper bien. Bueno, les comento que esta clase va a ser, yo mandé un cuestionario que está acá, lo mandé al Telegram, igual lo voy a poner la descripción de este video, por si acaso. La idea es que hagan primero esto y después vean la clase, ¿ya? Por eso. Sería excelentísimo. ¿Ya? Si no lo han visto, los que están en la clase de aquí, ahora ya mismo, no hay drama, igual lo vamos a estar viendo mientras la clase, pero lo ideal sería que lo hagan antes los que están viéndolo después, ahora conmigo. Les comento un poco de la metodología de esta clase, va a ser un resumen, y vamos de todas las materias, de las 10 clases que hemos visto hasta ahora, y vamos a también revisar mientras, por ejemplo, tengo la primera pregunta es sobre los canales de ion, y esa hasta la clase creo que en 4 o 5, entonces cuando toque, por ejemplo, ver los canales de ion, por ejemplo, voy a hacer, antes de ver los canales, voy a poner la pregunta, voy a tener un pulse y ustedes me van a decir cuál es la respuesta correcta. Después de ver eso, le voy a explicar la materia. Después de explicarle la materia, le voy a explicar la pregunta y si alguien tiene dudas, me dice, oye, pero esto. Le respondo hasta que quede listo y seguimos, así, con las 15 preguntas. ¿Ya? Para que quede un poquito claro. ¿Alguna duda hasta ahora? No, todo bien. Ya, hagan. Gracias por responder. Estaba sacando la perra. Estaba sacando la perra a la pieza. Entonces vamos a empezar nomás. Ya. Tenemos la clase número 1. Me acuerdo que esta clase fue un desastre porque era la primera clase que daba sola y no, estaba muy nerviosa. ¿Ya? Vamos a hablar empezando de lo que sería el sistema nervioso. Si alguien siente que voy muy rápido, me dice nomás, me habla por interno, lo que sea. Ya por el mensaje del chat de interno no tengo ningún drama, pero avísenme, porque tal vez pueda que me vaya un poquito rápido, pero es porque la emoción. Ya. Tenemos el sistema nervioso que es, bueno, tiene como función principalmente integrar los sistemas del organismo. ¿Ya? ¿Qué se refiere con esto? Que une todas las funciones de todos los órganos. Por ejemplo, no sé, de mi estómago funcione en orden con lo que vaya a comer, con los sabores que siento, con todo. Ya este es como, ¿de acuerdo en que yo le decía que este era el jefecito de todo? Era el que decía, ¿sabes qué? Hace esto otro, ordena esto al estómago para que funcione. ¿Ya? El cual logra a través de captar las variables, lo cual logra, es decir, lo hace a través de tomar en cuenta o encontrar las variaciones externas e internas, encontrar esas cosas que están raras. Es decir, por ejemplo, si siento que algo me está quemando, eso es una variación. ¿Por qué? Porque siento que algo es muy fuerte a lo normal, ¿ya? Yo usualmente no tengo ese calor de 500 grados en mi mano que me estoy quemando, no. Yo lo siento a temperatura normal y eso sería una variación. Interna, ¿cuál sería? No sé, tengo mucha más acidez en mi estómago, por ejemplo, las cuales analiza, o sea, esta información la analiza, la almacena en centros de memoria, es decir, las guarda y las integra en centros nerviosos. ¿A qué me refiero con las integra? Como que las procesa, ya las procesa, las entiende, como que se pone a estudiar y después elabora respuestas adecuadas, ¿ya? Es decir, detecta lo que está pasando y le manda una respuesta a nuestro organismo, qué debe hacer, qué es lo que tiene que hacer, qué tiene que pasar, etcétera, ¿ya? Los cuales viajan hacia los órganos efectores, ¿ya? De ahí, desde que está ahí, los mandan a donde tiene que responder. Ya, por ejemplo, si me estoy quemando, sería en este caso que lo tiene que mandar a que tengo que correr la mano, pero ¿a qué órgano? A ese músculo en específico que mueve mi dedo, por ejemplo. ¿Ya? Es decir, funciona como jefe de una empresa. Si alguien tiene una duda de la materia, me la escribe nomás, ¿ya? Yo ahora no voy a estar pasando poco a poco, solamente al final de cada PPT. Así que ojalá si tienen dudas me lo dicen en el momento mejor, ¿ya? Para lograrlo debe cumplir con estas dos propiedades. Hay dos propiedades que tiene que tener nuestro sistema nervioso, ¿ya? Excitabilidad, que es una propiedad celular, especialmente aquellos que son tejidos excitables, los tejidos musculares y las células nerviosas, ¿ya? Es decir, que es excitabilidad, que sean capaces de como sentir un cambio, ¿ya? De ser como sensibles a algo. Por ejemplo, nuestros tejidos musculares son sensibles a algo,
o son capaces de, no sé, que el músculo llegue, o sea, que la neurona llegue y le haga un cambio como tal, como que apriete. O las células nerviosas que son excitables porque como que si es que yo empiezo con algo, lo puedo mover al tiro. Ya como que si tiro, como si tiro una información, la va a cambiar al tiro, la va a mover. Es como el hecho de que sea capaz de moverse, como que sea capaz de cambiar. ¿Ya? Y sea capaz de recibir información, como darla. ¿Ya? Si me estaban preguntando acá como los termorreceptores, si ese era como el inicio, o por ejemplo un termorreceptor sería, bueno, sí, un termorreceptor sería excitable, exactamente. ¿Ya? También está la conductividad, que es la otra propiedad, que es la capacidad de las células nerviosas de propagar un cambio de potencial desde un punto de estimulación a todo lo largo de la membrana celular. ¿Qué quiere decir? Que es una capacidad principalmente, o sea, bueno, únicamente de las células nerviosas, que significa de propagar un cambio de potencial, es decir, de empezar ¿cómo se llama esto? Un impulso nervioso o literalmente dejarlo ahí, ¿ya? Y eso va de la mano con la excitabilidad. La excitabilidad sería como la capacidad de como recibir la información y la conductividad sería la capacidad de empezar una información o enviarla, ¿ya? Aquí tenemos también otras cositas que serían, que tienen que tener irritabilidad, que tiene que ser que corresponde a la capacidad de responder ante estímulos medioambientales de forma adecuada, rápida y eficaz. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que corresponde o que significa el hecho de poder decir, ¿sabes qué? Voy a responder a lo que está pasando, a esta variación que yo les contaba, por ejemplo, este cambio como inusual, yo tengo la capacidad de responder, ¿ya? Nada más. ¿Y de qué manera? Una forma adecuada, que sea la forma correcta, la forma rápida y que sea de una manera eficaz. ¿Qué quiere decir? Que sea como la justa y necesaria. ¿Con qué fin? Con el fin de mantener como constante o mantener como en un estado normal, ¿ya? Ese es el fin de todo, de mantenerse en un estado normal. Y aquí hay un tipo de respuesta que nunca se lo van a preguntar probablemente, que son dos cosas específicas, ¿ya? Tenemos dos respuestas específicas o particulares o tipos de respuestas. Uno son los tactismos, que es cuando hay un estímulo del medio ambiente, pero esto es propiamente de animales inferiores, por ejemplo, cucarachas, polillas, etcétera, que son de movimientos de traslación. Ya tenemos, por ejemplo, en las polillas, ¿no es cierto que las polillas siempre se pegan en la tele o se pegan en las luces? Ya. Ese sería un tactismo. El estímulo sería la luz y tiene un tactismo positivo hacia la luz. ¿Por qué? Porque la polilla se acerca a la luz, ¿no es cierto? La polilla dice, voy a agrandar esto para que usted me enseñe. Ahí, por si acaso. Eh, por ejemplo, las polillas se acercan a la luz porque les gusta la luz, ¿no es cierto? Siempre están pegadas a la luz, ya sea un tactismo positivo, ¿ya? Por ejemplo, también están las cucarachas siempre se alejan de la luz. O sea, no sé si han visto que, o los chanchitos de tierra siempre están debajo de las macetas, o de las plantas, o cosas así. Entonces, cuando uno los sacaba a la luz cuando niño, ¿no es cierto que se hacían bolitas y se iban a esconder debajo de la tierra de nuevo, o algún lugar oscuro? Ya lo mismo. Si se aleja de este estímulo, sería negativo. Entonces, por ejemplo, los chanchitos de tierra se alejan de lo que sería un tactismo negativo de la luz. O las arañas de rincón también se alejan mucho de la luz. Tendría un tactismo negativo la araña de rincón frente a la luz. La polilla un tactismo positivo frente a la luz. ¿Por qué? Porque esta se acerca a la luz. Esta es propia de animales inferiores. Ojo aquí, propia de animales inferiores, como tal. También tenemos reflejos, que son animales superiores, de tipo más complejo y elaborado. Por ejemplo, nosotros, chimpancés, etcétera, poseen estructuras ejecutivas adecuadas y calidad de estímulo. Ya, esto es como una versión como cuando los Pokémon evolucionaban. Ya, esto es una digievolución del tactismo, por así decirlo. De hecho, cuando veamos evolución, este es un tipo de evolución que cuando han desarrollado como un tipo de organismo más adecuado hacia la respuesta, es decir, como que son capaces de responder mucho más rápido, de responder mucho más adecuado, de responder mucho más clave, mucho más exacto. Por ejemplo, nosotros tenemos reflejos. ¿Cuáles serían nuestros reflejos? Algo caliente, yo lo muevo al tiro. No sé, me va a llegar algo a la cara, yo me muevo inconscientemente, etcétera. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta acá?
Ya vamos sobre. Nuestro sistema nervioso está dividido en dos. Ya este es como una organización anatómica muy general. Después la vamos a ver exactamente. Eso es todo lo que hemos visto en toda la clase, en todos los meses. ¿Qué es? Tenemos el sistema nervioso central, que es el que recibe y procesa la información e inicia acciones. ¿Ya? Es nuestra cabecilla de todo. Es como nuestro grupo de gerentes, por así decirlo, que dice qué hacer, qué no hacer y procesa la información. Por ejemplo, se está quemando una sucursal, momento 18 de octubre. ¿Qué hacen los gerentes? Deciden qué hacer. Ya, por ejemplo, o esta zona de delito. Y es la que recibe la información y la procesa. Se decide qué hacer e inicia las acciones. Es decir, dice, ya sabes qué, vamos a hacer esto. Ya, mira, este es el proceso. Dice, ¿sabes qué? Se está quemando una sucursal. Recibo la información, la proceso y digo, oye, ¿sabes qué? Podríamos hacer esto otro. No, mejor hago esto otro. ¿Ya? Y dicen, ¿sabes qué? No, mejor vamos a cerrar esta sucursal y le vamos a poner, no sé, como estas puertas de metal. Ya, vamos a ponerle puertas de metal y vamos a iniciar, ese sería mi inicio de acciones. ¿Ya? Bueno, en esto, ese sería nuestro sistema nervioso central como tal. Pero este se divide en dos principalmente, en el encéfalo y la médula espinal. Nuestro encéfalo, ¿cuál sería? Todo nuestro cerebro, lo que nosotros conocemos como culturalmente como cerebro. ¿Cuál sería nuestro cerebro? No sé, el cerebelo, el encéfalo, el bulbo raquídeo, etcétera, todo lo que es como del cuello hacia arriba, que es el recibe y procesa la información sensorial, inicia respuestas, almacena memorias, genera pensamientos y emociones. ¿Ya? Es todo lo que tiene que ver como ya un poco más, por así decirlo, complejo, mientras que la médula espinal es solamente conduce, que la médula espinal, ¿cuál es? Es como un video largo que está desde nuestro cuello hasta la columna vertebral, es lo que, o sea, hasta nuestro coxis, que es lo que cuida la columna vertebral. Es decir, los huesitos que tenemos en la espalda, esos cuidan algo que está dentro, que se llama médula espinal, ¿ya? Esto solamente conduce señales del encéfalo o hacia el encéfalo, es decir, solamente conduce señales y controla actividades reflejas, es decir, genera impulsos desde las actividades reflejas. Ellos no, de cosas solamente involuntarias, ¿ya? Tú no piensas con la médula espinal, tú piensas con el encéfalo, pero tu cuerpo responde con la médula espinal en caso de cosas inesperadas, ¿ya? Vamos a seguir con el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico nos encontramos con que transmite señales entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo como tal. ¿Ya? Solamente transmite, es como, por así decirlo, son como los mensajeros, son los trabajadores, son aquellos que mueven cosas, que eh, simplemente envían información, no hacen más que eso, envían y reciben información. ¿Ya? Y hacen cosas, ya están, y tenemos dos tipos de neuronas acá. Tenemos las neuronas motoras y las neuronas sensoriales, ¿ya? Las neuronas sensoriales son aquellas que llevan señales de los órganos sensoriales al sistema nervioso central. ¿Qué me refiero con esto? Que si es que yo tengo, no sé, yo me quemo y voy a sentir esta información va a ser llevada desde, por ejemplo, del músculo o desde el termorreceptor hacia arriba al sistema nervioso central, o bueno, en este caso sería la médula espinal porque una actividad refleja, ¿ya? Pero son las que llevan la información, es decir, son aquellas que envían información, son aquellas que no hacen nada más que enviar, son como los carteros, ¿ya? Carteros que envían las cosas. No, mejor dicho, son los chinos que cuando tú compras en AliExpress, envían las cosas hacia la central de AliExpress, si es que tienen, ¿ya? Y luego tenemos las neuronas motoras. Las neuronas motoras, ¿cuáles son? Son aquellas que llevan señales desde el sistema nervioso central, aquellas que están desde la cabeza, que dan, no sé, que tu mente te dice tienes que hacer tu cerebro dice tienes que hacer algo, tienes que hacer esto como tal, y lo llevan hacia los músculos y las glándulas, que son aquellas que responden, ¿ya? Esto no tiene nada que ver con recibir, totalmente responder. Ese es el título. Neurona sensorial envían, neurona motora responden, ¿ya? Y siempre es o músculos o glándulas. Músculos para mover cosas del cuerpo, es decir, para moverse físicamente, y glándulas para regular el interno, ¿ya? Dentro de las neuronas motoras tenemos dos tipos de sistema nervioso, por así decirlo, que son aquellas que, como cuáles son las que hacen. Tenemos el sistema nervioso somático, que es aquel que controla movimientos voluntarios, ¿ya? Movimientos solamente voluntarios y solamente músculos esqueléticos. Voluntarios esqueléticos. O sea, voluntarios músculos. Esa es la definición.
¿ya? Y el sistema nervioso autónomo nos está hablando de que controla respuestas involuntarias, solamente involuntarias, incluyendo órganos, glándulas y músculos lisos, ¿ya? ¿Cuáles serían los músculos lisos? Aquellos que son eh, como por así decirlo, los inconscientes, ¿ya? Y este sistema involuntario, o autónomo, como se le conoce, tiene una división simpática y un parasimpática. La simpática prepara el cuerpo para actividades tensas o enérgicas de lucha o huida, es decir, cuando nosotros tenemos algo que nos está estresando, y la división parasimpática domina cosas de reposo y de rumia, ¿ya? Que es como cosas como como que la simpática tensa, la parasimpática relaja. Los músculos lisos, mira, voy a mostrártelo. Tipos de músculos, ¿ya? Mira, tenemos tres tipos de músculos. Músculo liso, los músculos lisos están por decir principalmente como casi únicamente en todo lo que sean nuestros órganos internos, ¿ya? Por ejemplo, nuestro intestino, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tienen otro tipo de células, o bueno, otro tipo de aplanamiento de células, como que no funcionan muy diferentes. Tenemos también el músculo estriado funciona como muchas capas, es como si pusierais muchas capas de ropa, así como, ¿sabéis qué toma? Mientras que los músculos lisos es como solamente como que las traen cajitas separadas, ¿cachai? Es muy diferente. Y el músculo cardíaco es, bueno, nuestro músculo cardíaco, cómo se funciona, ¿ya? Ahí está la gran diferencia. Gira aquí. Bueno, vamos a hablar de que el sistema nervioso se constituye de dos tipos de células, las células gliales y las neuronas. ¿Vamos bien hasta aquí? Supongo que sí, porque es como todo lo que hemos visto durante todo el semestre, así que ¿vamos bien hasta acá? Sí, súper, bueno, ya. El sistema nervioso se constituye de dos tipos de células, que serían las gliales y las neuronas. ¿Las neuronas cuáles son? Las neuronas son aquellas que son capaces de responder como algo o las que trabajan, mientras que las gliales son aquellas que como que apoyan a las neuronas, ¿ya? Por ejemplo, son los tenistas. Los tenistas trabajan directamente haciendo el deporte, mientras que los aguateros o los coaches son los que ayudan a las células gliales y le dicen, ¿sabes qué tienes sed? Toma. ¿Cachai? Ese es como el gran ejemplo. Bueno, como definición, las células gliales son casi la mitad del volumen del sistema nervioso central, son muy gran parte y son más pequeñas, ¿ya? No generan ni propagan impulsos, pueden llenar espacios y ser suplentes. Es decir, ¿sabéis qué? Se hizo un hoyo aquí, eh, se hizo un hoyo aquí, voy a hacer como tipo, no sé, como tipo emergencia, voy a llenar ahí. Porque recordemos que las células nerviosas, o sea, las neuronas se regeneran muy lentamente y muchas veces ni se regeneran, ¿ya? Y se conocen como células de apoyo. Todas se encuentran en el sistema nervioso central. Ojo aquí, todas se encuentran en el sistema nervioso central, menos las de Schwann, que se encuentran en el periférico. ¿Ya? Tenemos primero que todo los astrocitos. ¿Ya? ¿Cuáles son los astrocitos? Los astrocitos son, bueno, principalmente se encuentran en los vasos sanguíneos, ¿ya? Que forman una barrera hematoencefálica mediante pies vasculares. ¿Cuáles son los pies vasculares? Estos que están aquí, como esas como chicles pegados que se encuentran ahí. Esos son pies vasculares, ¿ya? Que son una estructura que impide el paso de células de la sangre al centinela. Es decir, como que es como, ¿qué es hematoencefálica? Es que, eh, bueno, es eso, es como que para la sangre desde el cerebro. Es que no es mucho, no tiene como una definición clara como tal, así como decirte, oye, ¿sabes qué? Proviene de esta letra, pero lo que hace es que impide el paso de células de la sangre al tejido nervioso, ¿ya? Que lo único que hace es como decir, ¿sabes qué? Yo recibo información, pero a la vez no dejo, es como un colador, ¿cachai? A pesar de que la sangre está ahí, no va a pasar la sangre así ya, pero sí voy a pasar, no sé, es como cuando estáis como, no sé si han visto estos videos de TikTok, Es cuando, como, por así decirlo, si estoy entendiendo como que le permite el paso de nutrientes, pues no permite el paso de sangre, sí, como que la exactamente pura eso, provisión. sí, es como un colador, no sé si han visto esos coladores como de, cuando pasaban, en estos casos como oro,
o plata, o esas piedras cuando las lavan. No sé si han visto esos TikToks, son como super ASMR, pero lo que hacen es que pasan agua por un colador y sale toda la tierra, pero solamente quedan las piedras encima, o solamente queda el oro. Por si han visto, si cachan de historia, siempre pasan esas imágenes como en el tema de la revolución agrícola, o en el tema de los años de cobre, o del oro, para que se hagan una imagen, por ejemplo, de lo que podría ser la fiebre del oro, exactamente. Entonces, como eso, como que es como un colador, o como cuando pasan harina, cuando hicieron harina, el colador pasa toda la harina, pero deja como las cosas grandes de harina arriba, ¿no es cierto? Y no pasa ni uno tiene que aplastarlas para que pase. Es lo mismo, solamente que no pasa, lo que no pasa aquí sería las células de sangre, porque ya tendríamos el tejido nervioso, porque el astrocito ya es tejido nervioso, es parte del tejido nervioso, solamente que no es una neurona, ¿ya? Bueno, ¿qué hacen estos? Estos principalmente tienen la función de recibir la información de la sangre. ¿Por qué de la sangre? Porque la sangre, por ahí principalmente se distribuye todo lo que sería el sistema de las glándulas, el sistema de las hormonas, ¿ya? ¿Por qué las hormonas? Recuerden que las hormonas también regulan el sistema de medio interno, es decir, por ejemplo, no sé, está muy alto de dopamina, de etcétera. Además de liberar neurotransmisores, se envían como señales por la sangre, ¿ya? Entonces, lo que hacen estas vías vasculares es como que reciben la información y como que dicen, ah, ¿sabéis que están así? Y además proveen de sustentación mecánica y metabólica, es decir, les dan una sustentación como una sustentación física y a la vez una sustentación metabólica entregándole nutrientes, etcétera, ¿ya? Que captan el exceso de neurotransmisores como tal, súper importante. Y a pesar de no estar directamente relacionadas, pueden ayudar a la remoción de neurotransmisores en la sinapsis. ¿Qué es la remoción? La remoción es el mover, como limpiar, es como barrer los neurotransmisores en la sinapsis, ¿no es cierto? Y quedan neurotransmisores a veces como, por ejemplo, cuando son las sinapsis químicas, crean neurotransmisores como volando ahí entre medio, en la hendidura sináptica. Ya, estos pueden ayudar a la remoción de ellos. Fran, disculpa, ¿Sí? es que sabes que desde el punto seguido, además, me perdí. Ya, sí, ¿Puedes dale. explicar eso de nuevo, por favor? Sí, no era. Además, cuando me refiero, además, otra cosa que hacen es que proveen de sustentación mecánica. Por ejemplo, es como una casa. ¿Sabes qué? A la casa está volando en el cerro, y puede seguir así, pero estaría mucho más segura y cuando hay un temblor no se va a caer si es que le ponen estos palos de fierro como a las casas, ¿no es cierto? Valparaíso es súper clave. Le ponen estos palos de fierro o los palafitos, ¿cachai? Como que le ponen sustentación, le ponen una barrera que haga que sostenga mucho más. Es una sustentación mecánica. Igual si una sustentación metabólica una sustentación metabólica es como que le entregan nutrientes. Por ejemplo, cuando tú tienes una sustentación metabólica, cuando tú, como por ejemplo, no sé, una persona que no come carne, le dan B12, que es un nutriente súper bueno, súper principal, que si no te da anemia, ya, ese se lo dan, ya. No necesariamente tiene que ser la carne, pero le da una sustentación metabólica y lo ayuda tanto físicamente a que no se caiga, por ejemplo, y que también, o que no se echa a perder, o que no se hagan heridas como tal. Y además le da una sustentación de nutrientes que le entregan ricos nutrientes, le entrega como salud a la neurona. ¿Y esto cómo se hace? A través de entregarle nutrientes que captan el exceso de neurotransmisores, ¿ya? Estos nutrientes, es como una explicación mucho más a fondo, se las voy a hacer un poquito la rápida, que estos nutrientes, como tal, son en específico, además de ser nutrientes, lo que hacen es que captan el exceso de neurotransmisores. Entonces, de esa manera, hacen un cuidado de que la neurona como que no se sobreexija y que no mande como a la autodestrucción, ni que tampoco, por ejemplo, eh, le diga así como, ¿sabes qué? Está bien hasta acá, o si es que tiene demasiados neurotransmisores, le da como el power como para poder soportarlos. Es como ambas, como que le da la fuerza para poder soportar si es que hay muchos neurotransmisores. Estos nutrientes que son en específico hacen esa cualidad. ¿Quedó más clarito o te explico de nuevo alguna cosa en específico? Dime nomás. En la parte de exceso de neurotransmisores, ahí me caí. Todo lo demás lo entendí. Ya, Si puedes explicar eso. sí. Mira, cuando una persona, imagínate, cuando un deportista tiene mucho peso en el hombro, por ejemplo, están haciendo demasiado peso y esta persona no se la puede. Onda, imagínate, no sé, una persona que está haciendo estos como barras con unos deadlift,
pesos muertos con la barra en los hombros, la típica foto así como súper de gym, ¿ya? ¿No es cierto que tienen los discos en las pesas? Y es demasiado peso, ¿ya? Por ejemplo, lo que sería una sustentación mecánica sería que otra persona llegara y le diga, oye, ¿sabes qué? Te ayudo, y ayuda a esta persona a seguirlo levantando, le da un pequeño empujoncito, pero la persona es la que hace todo el esfuerzo, pero le hace esta pequeña ayuda. Esta sería la sustentación mecánica, le haría la fuerza para poder exceso de neurotransmisores. ¿Este exceso de neurotransmisores qué sería? Exactamente sería este exceso de peso, este exceso de mucho peso, porque no se puede más de lo que la neurona como que logra soportar, tiene como límite la neurona de recibir. Entonces estos nutrientes que hacen, le dan la sustentación mecánica, es decir, que le dan esta ayuda como física de esto, pero también le da la sustentación metabólica. ¿Cómo se puede hacer esta sustentación metabólica? Por ejemplo, cuando una persona no tiene azúcar en la sangre, o cuando uno tiene bajo de azúcar, uno no tiene ánimo, le da mucho sueño a uno cuando tiene mucho azúcar. ¿No han visto que a los niños le dicen, ¿sabes qué? No les dé azúcar porque si no se ponen con mucho ánimo? Es lo mismo. Por ejemplo, una sustentación metabólica sería en este caso darle azúcar. Le da azúcar y la persona en este caso va a decir, ¿sabéis que tengo mucho ánimo? Voy a ponerme el peso en este caso porque tengo mucha energía. Eso es por así decirlo, es como, son ayudas a través de físicas, que sería la sustentación mecánica, y la metabólica a través de como cosas como ya más internas, ¿ya? ¿Y esto cómo se hace? A través de los nutrientes. ¿Y cómo estos nutrientes, cómo lo hacen? Captan el exceso de neurotransmisores y le dan esta respuesta con los nutrientes. ¿Quedó un poquito más claro o hay alguna parte en específico? Dime más. A ver, entonces, en pocas palabras, los nutrientes captan el exceso de neurotransmisores y actúan, por así decirlo. Sí, esa es la pega del astrocito. Es decir, ¿sabéis qué? En la sangre está pasando esto y además te tengo que guiar a ti como neurona que están muchas veces pegadas a la sangre, porque recuerden que estas neuronas se encuentran todas en el sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, son las venas que están en el cerebro, por ejemplo. Entonces, ¿sabes qué? Y además ayuda a la neurona que está al lado. Y le dice, ¿sabes qué? Tienes mucho neurotransmisor, pero tal vez, y te voy a ayudar para que no te mueras como neurona, y te voy a dar ayudas mecánicas y metabólicas. Ahí, pero si estaba súper bien lo que me dijiste. ¿Ya? Y eso, ¿alguna otra duda? Por ahí, por el chat. Por el chat. Parece que no. Ya, vamos a seguir, ¿ya? Luego tenemos la microglia. La microglia. ¿Sabes que nunca supe decirlo? Bueno, son células pequeñas con múltiples prolongaciones en su citoplasma. ¿Qué es su citoplasma? Esta cosa acá. Esta cosa como el cuerpo, por así decirlo, antes que las patitas. ¿Ya? Esto es a través de los monocitos. ¿Los monocitos cuáles son? Son células de tipo glóbulo blanco que se encuentran en la médula espinal. Estos nacen desde los monocitos y se conocen como macrófagos. ¿Ya que un macrófago es aquellos que rompen o que como que ¿qué es un macrófago? Es como el basurero, ¿ya? Son los que dicen, ¿sabes qué? Está quedando la cagada, aquí era, son como los, de hecho me acuerdo de este ejemplo que lo dieron en la clase, son como cuando los Monster Inc. llegaban cuando decían que había un 212, estos son como las microalgias, dice, ¿sabéis que hay algo malo? Tengo que romperte, ¿ya? También se conocen como tal. Su función es fagocitar es como comérselos y romperlos, y destruir los microbios y detritus celulares, que son como no es bacterias, pero son cosas malas, ¿ya? Pueden mirar al área de lesión del tejido nervioso para también cuidarlo, ¿ya? ¿Qué hacen? Destrucción y un poco de soporte, es decir, por ejemplo, esta es la fagocitosis, que rompen, por ejemplo, aquí entre piernas, no sé, pues le rompen pedacitos de patas y le ayuda como generando cositas, ¿ya? Y hay una poda, que es decir, que le rompe como todas las patitas, la neurona hasta la naranja, una neurona normal. La plasticidad significa que como que se une en diferentes neuronas para poder como decir, ¿sabéis qué? Como que afírmense, ¿ya? Es como afírmense que, para que no se caigan. Y aquí les manda, la microalgia le manda como neurotransmisores como tal, que le dicen, ¿sabes qué? Tienes que morirte en 5 días más. Sí, es el sistema inmune del sistema nervioso, exactamente. Es el que lo cuida, ¿ya? Y tenemos aquí oligodendrocitos y células de Schwann, ¿ya? Estas dan
Sí, o sea, no, las microalgias no forman el chichón si es que se forma un golpe en la cabeza. ¿Por qué? Porque el golpe en la cabeza, ¿cómo funciona? Cuando uno tiene, así como Adolf Frick, creo que lo explicó una vez en la clase, que cuando uno tiene una herida, lo que pasa es que los neurotransmisores, cuando tienen una herida, envían mucha más sangre a la parte de la zona para que una se cuide y dos, la sangre, o sea, como que llegue más sangre y se pueda hacer por dentro un cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Este chichón es porque está tratando de cuidarse y envía mucha más sangre. Entonces, eso después se tiene que desinflamar como tal y por eso es así. Pero las microalgias no forman porque están dentro del cerebro. Piénsalo así. Las microalgias se encuentran dentro de la capa cerebral. Como que, mira, imagínate un cerebro, así un cerebro normal, cuando te dicen así como, ¿sabes qué? Esta cosa que parece como gelatina. Ya, dentro de esa gelatina están las microalgias. Entonces, como que no se puede como formar el chichón porque no sale de como el cráneo, del hueso que es el cráneo. ¿Ya? Por eso. Pero sí tiene que ver con el sistema nervioso central. Después te lo muestro después. Creo que hay una clase que está por ahí escrita. ¿Ya? También vamos a hablar de los oligodendrocitos. Sí, esta clase solamente va a ser de repaso y para responder las preguntas del formulario o del cuestionario. ¿Ya? Por si acaso. Bueno, tenemos los oligodendrocitos y las células de Schwann. Las dos hacen la misma función, solamente que en diferentes partes. Los oligodendrocitos se encuentran en el sistema nervioso central, es decir, en el cerebro, por así decirlo, dan soporte y forman un tejido conectivo. ¿Ya? Es eso. Dan soporte es como que, por ejemplo, imagínate, entre casas, no sé, se están cayendo las dos casas, imagínate. Es como, ya bien, imagínense, no sé, ¿se acuerdan cuando uno cuando chico hacía, ponía dos soufflés y ponía como un palito de ramita de queso como entre medio? Porque las ramitas de estas saladas son malísimas, pero las de queso son muy ricas. Ya. Los soufflés, ¿no es cierto? Que uno juntaba un soufflé con el otro soufflé y le ponía una ramita y así no se caían. Como que estaban súper seguros, es lo mismo. ¿Qué serían los soufflés? Los soufflés serían los oligodendrocitos, o sea, las neuronas, y el oligodendrocito sería esta ramita porque deja que no se caigan, se encuentran seguros, le dan soporte y forman este tejido conectivo. ¿Ya? Y producen vaina de mielina también alrededor de las acciones del sistema nervioso central. También, además de formar esto, realiza la vaina de mielina. ¿Cuál era la vaina de mielina? Era esa aquella que le daba mucha más facilidad. ¿Ya? También tenemos las células de Schwann o los neurolemocitos que dan sostén a las células nerviosas mielinizadas y no mielinizadas, ¿ya? Forman la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. Estos solamente se encuentran en el sistema nervioso periférico y forman la vaina de mielina. Ya esta es la axón, esta es la vaina de mielina y las células de Schwann es todo lo que está afuera. Es como por así decirlo, son como estos plásticos que trae, ¿ya? Ojo acá, que las células de Schwann son las únicas que existen en el sistema nervioso. Son las únicas células gliales que existen en el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Me sueno y vuelvo, dame un segundo. Ya, ahí sí. Ya. Tenemos las células ependimarias, son aquellas que forman una cubierta epitelial. Y es una cubierta epitelial, una cubierta de piel, ¿ya? Continua para los ventrículos del cerebro, es decir, donde circula la sangre o el líquido cefalorraquídeo y el conducto central de la médula espinal, ¿ya? Que produce y transporta dicho líquido, y como son uniones estrechas entre cada célula, también son parte del intercambio de sustancias entre el LCR y el líquido. Contexto, piensen que esto es como la pared de... Ya, ustedes han visto membrana, o sea, ¿cómo se llama esto? La membrana de las células, ¿no es cierto? Esta membrana, ¿cómo se llama cómo se llama? Tiene un nombre. Membrana. ¿Cómo? Sí, membrana plasmática. ¿No es cierto que la membrana plasmática tiene como estas proteínas que pasan información, donde se pasan los iones, etcétera? Es lo mismo, ¿ya? Solamente que estos se encuentran entre el líquido cefalorraquídeo y entre como la masa que sería como donde están las neuronas, ¿ya? Y por eso, es aquel que es como entre la piel, por así decirlo, o sea, es como entre el músculo y el aire, ¿no es cierto? Que hay una piel entre medio, ya.
esta piel es la que siente y la manda al músculo, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿ya? Es como el punto medio entre el líquido, que sería como el líquido, la sustancia y las neuronas. Esta es la piel, es el punto medio que manda información entre medios, porque obviamente el líquido cefalorraquídeo tiene mucha información, ¿ya? Y la basa de las neuronas. Y también son parte del intercambio de sustancias y además la que produce y transporta dicho líquido, es muy importante, produce y transporta dicho líquido de igual manera. Y eso es todo de la primaria. ¿Qué es un ¿De alguna duda? ventrículo? ¿Cómo? ¿Qué es un ventrículo? Un ventrículo es donde circula el líquido cefalorraquídeo. Mira, te lo voy a mostrar. Ventrículo. Cerebros. Mira, estos son ventrículos, son como canales. Por aquí, ese que está ahí es azul, es por donde pasa el líquido, porque el líquido no está en todo el cuerpo, solamente está en esas partes de ahí. En parte celeste es donde se encuentra el líquido. Ventrículo, ¿viste? Mira, ahí hay una foto mucho más clara. ¿No es cierto que hay como espacio entre medio? Porque si tú cortas de manera transversal este cerebro, vas a encontrarte con esto, ¿ya? Y hay como pequeño espacio. Ahí hay líquido cefalorraquídeo. Se encuentra, Se supone, así se supone que el cerebro tiene líquido cefalorraquídeo, no tiene sangre, ¿cierto? ¿O también? si tiene ¿O estoy sangre, mezclando cosas? si tiene sangre, porque por la sangre llega el oxígeno. Ojo ahí. Siempre piénsalo, siempre digo, siempre cuando les doy un tip es cuando no sepan si responder, piénselo con otras cosas. La sangre, ¿para qué funciona? Para llevar oxígeno. El oxígeno llega al cerebro, se tiene que oxigenar. Siempre dicen, es para que llegue más oxígeno a tu cerebro y funcione mejor. Ya, es lo mismo. Si hay sangre, si pasa sangre principalmente, pero, o sea, con el cerebro como tal, es que es como medio complicado. En el cerebro como tal, no, pero sí por afuera. ¿Ya? Porque aquí está el cerebro, este es el cerebro como tal, ¿no es cierto? Pero por fuera tiene como una capa, y esa capa es de sangre. ¿Para qué es el líquido? Es para como contrarrestar los golpes. Si hay un golpe, este golpe no va a ser fuerte. Es como, imagínate que es como si me tiras agua y dentro de esa agua hay como, no sé, como piedritas. Estas piedras si caen contra el piso se pueden romper, ¿ya? Pero si hay agua, si metes agua y después metes las piedras, no se van a romper tal vez tan fácilmente, onda, van a tener como un soporte, por así decirlo, como un parachoque, ¿ya? Para esto el líquido, además de que transportan información entre las neuronas, ¿ya? No sé si queda un poquito más claro. ¿Alguien tiene dudas con esto? Pero es para eso, en realidad, es como eso. Pero lo de la sangre, el cerebro como tal no tiene sangre, pero sí las capas de afuera tienen sangre. Y ahí le llega oxígeno porque, bueno, transporta oxígeno y todo. Le da más que oxígeno. Cuando uno dice, ¿sabes qué transporta oxígeno? No es que transporta oxígeno, transporta como buena sangre, por así decirlo, y le da una buena presión al cerebro. Por eso es mucho mejor. El comatose, ¿ya? También tenemos células satelitales, que se ubican en los ganglios periféricos, ¿ya? El sistema nervioso central, pero periférico. Otorgan soporte y nutrición a las neuronas que se encuentran allí, ¿ya? Otorgan soporte y nutrición. Son como, mira, esta es la neurona, ¿ya? Y estas son como, por así decirlo, son como pelotitas que le dan soporte, como que la ayudan, ¿ya? Esta es una neurona ganglionar periférica y estos son como chicles que se le pegan, ¿ya? Regulan intercambios de material entre la neurona y la matriz extracelular del sistema nervioso periférico, y también llamadas capsulares. ¿Qué quiere decir eso? Que regulan el intercambio de información, ya regulan el intercambio de material, de mensajes, de comida, de nutrientes, entre lo que estaría afuera y la neurona como tal, ¿ya? Se encuentran solamente en neuronas ganglionares periféricas y son como chicles. Sí, no, pregunta nomás. Mejor todavía, porque tal vez estos compañeros, si yo les preguntara, también tendrían la misma duda. ¿Qué es un ganglio? Mira, ojalá. Los ganglios, como tal, son conjuntos de células neuronales. Son conjuntos de como células que en realidad son muy sensibles en específico. Por ejemplo,
Tenemos los glándulos de la clavícula, glándulos de la axila, glándulos de la... no sé qué es eso. Pero todos esos que están ahí como pelotas verdes son ganglios. Son como, son, por así decirlo, son como pelotas de muchas neuronas juntas, ¿sí? Y se encuentran, ¿por qué son periféricas? Porque se encuentran desde como el cuello hacia abajo, ¿ya? Esos son ganglios. ¿Ya? Sí, sobre el conjunto neurona. Y aquí nos encontramos con las que hacen. Aquí tenemos las células gliales, en el nervio periférico tenemos células satélites, que son el soporte de cuerpos celulares a los ganglios, que son las que están aquí, y las células de Schwann, son las dos que se encuentran en el sistema nervioso periférico. ¿Por qué se inflaman a veces los ganglios? Porque tal vez muchas veces le llega mucha sangre, yo creo. No estoy segura, pero me tinca que es porque llega mucha sangre. Y como tal vez la aprietan, o tal vez tienen muchos neurotransmisores, no sé, no te sabría decir, pero me tinca que es como por ahí. ¿Ya? Tenemos el sistema nervioso central igual, que lo que hace es, tiene cuatro cositas. Ya tenemos los oligodendrocitos, astrocitos, microalgias y células epidemiales. Esto es como un máximo resumen. Células de Schwann y los oligodendrocitos generan vaina de mielina, ¿ya? Los oligodendrocitos en el sistema nervioso central también generan sostén. Los astrocitos forman soporte para el sistema nervioso central, barrera hematoencefálica, participa en el desarrollo del encéfalo y participa en el equilibrio de camas y metabolismo de neurotransmisores. ¿Ya? Las microalgias ingieren y destruyen patógenos, sistema nervioso, o sea, sistema inmune del sistema nervioso. Células ependimales forman revestimiento epitelial entre los ventrículos y los canales centrales de la médula. Una ¿Ya? pregunta. Sí, dale. Porque no era, se suponía que solo un tipo de neurona, digo, de célula glial estaba en el periférico. Sí, me he equivocado. No me había acordado de eso. Perdón, fue mala mía. Pero sí, también hay otra. ¿Ya? Que es la satélite. Mala mía. Pero en realidad es que creo que cuando yo saqué la información, me dije, veía eso nomás y después me acordé que había otra. Anda, como que acordándome cuando había estudiado esto, que había otra, entonces por eso la puse y después encontré justo esta que estaba súper buena, esta foto. Por eso la puse mal. Perdónenme, pero sí son dos. ¿Ya? Denme un segundito. Ya, vamos a ver sobre qué es la neurona. La neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. ¿Qué refiere a decir estructural? Que es la que constituye el sistema nervioso, es decir, como si me estuviéramos hablando como físicamente. Bueno, imagínate que una casa está hecha de ladrillo, la unidad estructural es el ladrillo, ¿ya? Funcional es la que hace funciones, es decir, la que trabaja, la que es indispensable en el sistema nervioso. ¿Ya? Estas que hacen, generan y transmiten potenciales de acción, así como establecen las redes neuronales en coordinación con las gliales, para permitir funciones específicas en el organismo como aprendizaje y memoria. Recuerden que hay neuronas que son las sensoriales, las motoras, hay unas que se llaman de asociación o interneuronas, que funcionan como entre estas dos hay una interneurona, que hace como que transmite la información de la motora a la sensitiva, ¿ya? Por eso es la coordinación. También redes neuronales con las gliales también. ¿Esto para qué? Para permitir funciones específicas en el organismo como aprendizaje o memoria. Ya también establecen redes, establecen comunicaciones entre ellas llamadas sinapsis. Ya nada que no hemos visto hasta ahora. Con las partes de una neurona, tenemos lo que tienen que saber de acá es esto que está aquí, que se llama el soma, que sería como el núcleo. Tenemos las dendritas, que serían las patitas. Tenemos el axón, que es la cosita más larga. Tenemos los nódulos de Rambier, son los puntos entre medio de las vainas de mielina. Las vainas de mielina son estas cosas como azuladas, moradas. Las células de Schwann, si se dan cuenta, son como pelotitas que están dentro de la vaina de mielina. Bueno, no dentro de la vaina de mielina, pero dentro de como el cosito que es la vaina de mielina. Y eso es lo que tienen que saber. ¿Ya? Eso es el primer pelote. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Qué se hace la diferencia en la imagen del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico? Ninguna. Ninguna en realidad como tal.
sino que tienen diferentes funciones. Por ejemplo, estas, las que están en el sistema nervioso periférico, como tal, no pueden generar una acción. Ya no, una neurona como tal que está en el, no sé, en tu dedo no genera una acción, sino que transmite o recibe solamente las que están en el sistema nervioso central, periférico, o sea, central me refiero como en médula espinal o cerebro, pueden generar cosas, pensamientos, respuestas como reflejas, involuntarias, ese tipo de cosas. Generar respuestas se genera ahí, ¿ya? Se genera el sistema nervioso central, mientras que las periféricas solo envían respuestas o envían información, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Pero físicamente no tienen ninguna, ya, ojo aquí, no tienen ninguna. O sea, puede ser así como ya, así como dato freak, es que las neuronas del sistema nervioso central tienen muchas más dendritas como tal, porque tienen que tener muchas más conexiones entre todas las dendritas que están ahí, como son muchas más, tienen muchas más conexiones, por eso tienen más dendritas. Pero, como dato freak. ¿Alguna otra duda? Ya. Por él vimos como 2 PPT recién por si acaso, para que no se asusten. Porque me acuerdo que se lo vimos en 2 clases. Oh, mira. Bueno, eso vimos. Sí, sí, creo que está. Ya. Vamos a ver lo que es fisiología. Déjame tomar agüita, eso sí que se me quedó como así muy rápido. No sé si se han dado cuenta que esto al inicio era muy difícil, me acuerdo. Era como muy difícil de comprender. Y ahora con el tiempo como que siento que eso es como algo que damos por hecho casi como el tema del sistema nervioso, que es una neurona, de lo que hace, etcétera. No sé Que si era les el único pasa. que pensaba eso. ¿Cómo? Te digo que pensaba que era el único que pensaba así, porque la verdad uno lo va asumiendo la cosa. Sí, pues como que automáticamente, así que tranqui, al inicio. Si era, de hecho van a ver como algunas cosas que es como muy por encima y ahora mucho más general. ¿Ya? Ahora vamos a ver fisiología neuronal, es decir, cómo está hecha y cómo funciona. Ya, esta es la parte más importante. Ya, esto es lo que siempre van a preguntar mucho más. Y por favor, tengan mucha atenta ahora, en específico, y por favor, pregunten. ¿Ya? La propiedad más importante de las neuronas es responder ante estímulos, ¿ya? Generando una respuesta bioeléctrica que viaja a lo largo de toda la neurona. Los dos únicos tipos de celulares que son excitables son la neurona muscular y la neurona, ¿ya? Y entonces, ¿cuál es la propiedad más importante? Es responder ante estímulos, puede decir, poder hacer la acción de neurona como de función de sistema nervioso, de responder, de generar algo, ¿ya? ¿Y cómo genera esta respuesta? A través de una bioeléctrica, ¿ya? Que es decir, como genera un impulso nervioso que se transmite a lo largo de toda la neurona, ¿ya? Y los únicos capaces son la muscular y la neurona. Una pregunta Sí. de que, entonces, pero los termorreceptores y también esos los receptores, no sé cómo se llaman exactamente, ¿qué serían? ¿Musculares? ¿O serían neuronales? No, no serían neuronales como tal, pero sí serían musculares. ¿Por qué? Porque, o sea, es que es mucho más difícil. Es que la piel tiene sensores, ya tiene termorreceptores como tal, tiene termorreceptores, pero no son aquellos que las como digieren, solamente las sienten, pero como que el músculo o es aquel que mueve como todo eso. Es que es como raro, pero no es como tal, a ver, ¿cómo explicar? No es como tal, no es como tal el termorreceptor excitable, ¿ya? ¿Por qué? Porque este no genera un cambio, no genera algo como tal, pero sí son como partes anteriores. Ay, yo me perdí, no sé cómo explicarte bien. Es Repíteme la como que pregunta. es como que captan la información y como que las neuronas ya se encargan de lo demás. Sí, mira, es solamente recibe la información, pero como que no la procesa. Ya es como decir, ¿sabes qué? Hace calor. O ¿sabes qué? Esto está muy fuerte y la pasa después, ¿cachai? Pero no es que mira, ahora vamos a ver bien a qué me refiero. Dame un segundo. Guárdame en unos minutos más, o si es que yo no me acuerdo y paso de PPT, acuérdame. ¿Ya? Y te explico bien con qué cosa era en específico. ¿Ya? Porque está en una parte en específico escrito. ¿Ya? Tenemos el potencial de reposo y de dónde nace. ¿Ya? ¿Qué es el potencial de reposo? O primero vamos a empezar de dónde nace. Mejor, más fácil.
Cuando era los años 50, eso era un calamar gigante, estos son unos calamares de 1,5 metros aproximadamente, en el cual se investigaba y registraba casos de sucesos eléctricos que tienen lugar dentro de las neuronas individuales. ¿Por qué? Porque, de hecho, como dato freak, los calamares gigantes de por sí tienen la capacidad de generar mucha electricidad. Como tal, siempre se les veía como alguien como muy eléctricos. Por lo mismo, siempre fueron objetos de eh, investigación como tal, y se empezaron a investigar y se dieron cuenta que eran como la base de dónde nacía. ¿Ya? ¿Y qué descubrieron aquí? Descubrieron que las neuronas inactivas o no estimuladas, porque recuerden que es como que hay neuronas que no siempre ocupas, ¿ya? Así que no siempre ocupas todas tus neuronas, pero hay neuronas que no están estimuladas, ya en su momento. ¿Y qué pasa con estas neuronas? Tienen una diferencia de cargas eléctricas o potencial eléctrico constante a través de su membrana plasmática, similar al que existe en los polos de una batería. ¿A qué me refiero con esto? De que cuando una neurona está en reposo, es por así decirlo como que está, no sé, oscura. Y una neurona que está, imagínense la luz. ¿No han visto los cables de la luz? Y cuando pasa luz por los cables como que se ponen como más brillositos. Es lo mismo. Cuando pasan los cables, a pesar de que siempre esté ahí, no están estimuladas, no hay carga eléctrica como tal, pero cuando pasa como que cambia. Ya, es lo mismo, pero con cargas eléctricas. Cuando está en reposo esta neurona, se encuentra con menos carga eléctrica. Y cuando sí tiene, cuando está ocupándose, cuando está trabajando, tiene mucha más carga eléctrica. ¿Ya? ¿Y esto cómo se define? A través de la membrana plasmática, porque dentro de la neurona hay más carga y afuera hay menos carga, mientras que, por ejemplo, cuando está activada hay menos carga y más carga, etc. Es contraria, ¿ya? Este potencial se llama potencial de reposo y siempre es negativo dentro de la célula y fuera de ella, y positiva fuera de ella. ¿Qué se refiere con esto? Que el potencial de reposo, cómo trabaja dentro de la célula, es negativo y fuera de la célula es positivo. ¿Ya? Ese es la carga que existe dentro de la célula. ¿Ya? Ojo aquí. Ya cuando estamos. De hecho, voy a hacer un post aquí para acordarme yo y dejar sus claro, porque siempre me confundo entre uno y la otra. Tenemos reposo, que es negativo dentro, y positivo fuera. Ya. También tenemos el potencial de membrana en reposo. El potencial de reposo se da una pequeña acumulación de iones de carga negativa en el citosol. ¿Cuál es el citosol? Es como, por así decirlo, es como la sangre de nosotros, es como el líquido que está dentro de la célula. A lo largo de la cara interna a lo largo de la cara interna de la membrana, ¿ya? A una acumulación similar de iones con carga positiva en el líquido extracelular. ¿A qué se refiere con esto? Dentro de la célula está, como por ejemplo, no sé, por menos 50 y afuera de la célula está más 50. ¿Ya? Se dice que una célula está polarizada cuando presenta potencial de membrana. Citosol, citoplasma, sí, exactamente. Eh, ya. Si me dan un segundo, que me dieron ganas del baño, la verdad. Y así que voy a parar de grabar un segundo y vuelvo al tiro. Para que piensen en preguntas o cosas así. Ya, perdónenme, denme un segundo, vuelvo. Vamos a ver. Entonces se dice que la célula está polarizada cuando presenta un potencial de membrana. ¿Ya? Eso es cuando está polarizada. Cuando tiene este momento de reposo, se llama que está polarizada. Ojo aquí, polarizada es igual a potencial de membrana. ¿Cuál es el potencial de membrana? El potencial de reposo. Ya es cuando es capaz de generar la luz. Es por dos factores, ¿ya? Una distribución desigual de iones en uno y otro lado de la membrana plasmática, es decir, que tiene mucho más adentro y menos afuera, por ejemplo, de iones de tal y otro, por ejemplo. Tiene puramente, no sé, de camas adentro y cloro afuera, ¿ya? Y es por la permeabilidad relativa a la membrana de iones nada más y camas. Y ahí vamos a ver un video, se lo mostré en la clase pasada y era muy, muy bueno. ¿Y esto? Ahí está. No me deja copiar esto. Pero, ahí está. Está muy, muy bueno. Para que se den cuenta. Está cortito.
No tiene audio por si acaso. The human brain alone contains about 100 billion nerve Oh, sí. cells, all neurons. A neuron, like every other cell, has positively and negatively charged ions, inside and outside. Further, a resting neuron has a greater negative charge on the inside surface of the plasma membrane and a greater positive charge on the outside surface. This partitioning of charge creates a voltage difference across the membrane known as the resting membrane potential, which can be measured using a voltmeter. On average, an intracellular electrode records a value of minus 70 millivolts. The resting membrane potential depends on two factors. First, it depends on the presence of sodium and potassium gradients across the plasma membrane. Specifically, there are more sodium ions outside the neuron than inside, and more potassium ions inside the neuron than outside. Second, the resting membrane potential depends on the differential permeability of the plasma membrane to sodium and potassium ions. Leak channels in the plasma membrane allow sodium and potassium ions to diffuse or leak down their concentration gradients. The membrane contains many more potassium leak channels than sodium leak channels. Thus, the membrane is much more permeable for leaking to potassium ions. As positively charged potassium ions leak out of the neuron, the inside surface of the membrane becomes negatively charged compared to the outside surface. If potassium was the only ion moving, the potential would stabilize at minus 90 millivolts. However, positively charged sodium ions leak into the neuron, which slightly offsets the negative charge and raises the voltmeter reading to minus 70 millivolts. Sodium-potassium pumps actively transport sodium ions out of the neuron and potassium ions back in, compensating for the sodium and potassium leak. Thus, the pumps help to maintain the resting membrane potential. Y eso fue todo el video. No sé si quedamos un poquito más claro como por qué pasa esto. Y encuentro que el video era súper bueno porque el video era muy exacto y muy claro. Ya, así que si es que pueden verlo no cuando estén después, se los recomiendo muchísimo. ¿Tienen alguna duda con el video? O sea, básicamente el transporte de iones en la neurona nunca para. Solo que porque hay Nunca una para. diferencia entre cantidad de una cosa, de la cosa que se me acabó de olvidar el nombre, Sí. se mantiene ese constante. Sí. Por eso se mantiene constante el viaje, porque obviamente como que hay un cambio, ¿cachai? Pero siempre se mantiene constante la cantidad que existe dentro. De hecho, así nunca se habla como el hecho de que sea constante, sino que se mantiene nomás, ¿ya? ¿Y por qué se hace como hincapié en el tema? Porque cuando la neurona está en funcionamiento, es porque cambia este potencial. Cuando la neurona se mueve, cuando el impulso nervioso se mueve, significa que el intercambio, por ejemplo, de, no sé, de potasio es mucho más alto y por eso se mueve. ¿Cachai? De hecho, lo vamos a ver un poquito más adelante. Dame un segundo, aquí está. ¿Ya? La carga negativa de la cara interna se da a la presencia de aniones orgánicos. ¿Ya? Aquí va a estar explicado. ¿Ya? La carga negativa de la cara interna se da a la presencia de aniones orgánicos, proteínas de membrana e inorgánicos, sulfato y fosfato. ¿Ya? La concentración de iones potasios en el citoplasma de una acción es aproximadamente 30 veces superior al fluido externo. ¿Ya? Entonces hay más potasio dentro de la axón que afuera. ¿Ya? Por el contrario, la concentración de sodio, nada más, y de cloro es unas 10 veces mayor en el fluido extracelular que en el citoplasma. ¿Ya? Esto es lo que pasa. Dentro tienes mucho K+, y fuera tienes mucho Na+, y Cl, negativo, y de cloro. ¿Ya? Y esto cómo se mantiene a través de la bomba de Na+ y K-, ¿ya? Sodio-potasio. La membrana plasmática de la neurona presenta bombas de Na+ y K-, o sea, bueno, cloro-potasio, que sería de ATPasa, Na+ y K+, que transportan de manera activa iones de sodio hacia afuera de la célula
e iones de potasio hacia adentro. Es lo mismo que estaba en el video. Tanto los iones de Na+, como los de K+, son bombeados contra su gradiente de concentración, lo que hace que sea un tipo de difusión más facilitada. La otra tipo de difusión, siempre se me olvida el nombre. Por lo que estas bombas requieren de ATP, es decir, de energía, porque recordemos que son las que son en contra del gradiente de concentración, requieren de energía, así como recordando memoria de materia del común. Por cada 3 iones de Na+, que se extraen de las células, se introducen 2 de K+. Y así se bombean al exterior de la célula más iones positivos que los que se bombean al interior. ¿Por qué es esto? Porque recuerden que la bomba de sodio-potasio son 3 iones de cloro por 2 iones de potasio. ¿Ya? También hay flujo de iones a través de la membrana mediante difusión por proteínas de membrana que forman canales iónicos pasivos. Los canales de iones que son como puertas, pasando. Ya presenta entonces un movimiento neto de iones de una zona de mayor concentración a la otra de menor. Estos canales solo permiten el paso de iones específicos como Na+, K+, cloro y calcio 2+. Recuerden que el calcio 2+ son principalmente para los neurotransmisores y el resto son para el paso de mantener como la negatividad dentro del estado de reposo. ¿Ya? Los canales de potasio son el tipo más común de canal pasivo de la membrana plasmática. ¿Ya? Las neuronas son más permeables al potasio que otro tipo de iones. De hecho, la neurona del reposo de membrana es hasta 100 veces más permeable entre iones de potasio que los de sodio. ¿Ya? Entonces, respondiendo a tu pregunta, dentro había potasio y fuera hay sodio y cloro. ¿Ya? Cuando los iones de carga positiva se difunden fuera de la neurona, la célula adquiere carga negativa. La separación de las cargas eléctricas positivas y negativas es una forma de energía potencial que se mide en voltios, o milivoltios. ¿Alguna duda hasta acá? Aquí hay una imagen, no se entiende cuáles son las fases, pero ya vimos el video que estaba muy bueno. ¿Alguna duda hasta acá? Díganme nomás. Parece que no, así que vamos a seguir. Ya. Potencial de acción, el otro era potencial de membrana. Este es potencial de acción o impulso nervioso. Ya, un potencial de acción o impulso nervioso es una secuencia de fenómenos que ocurren con rapidez, disminuyendo y en una última instancia invirtiendo el potencial de la membrana para luego restaurar los estados de reposo. ¿Qué se refiere con esto? Esto cambia muy drásticamente, luego le manda como a off, como que le quita toda la energía y después la vuelve a meter a su estado de reposo. ¿Ya? Durante un potencial de acción se abren y se cierran los dos tipos de canales iónicos activados por voltaje. Los canales sensibles al voltaje para sodio como para potasio. ¿Ya? ¿Cómo pasa esto? Se abren los canales de sodio como también los de potasio. Ya, si se dan cuenta, aquí tenemos lo que sería como el estado normal, que sería al menos 70, ¿ya? Aquí se empieza a despolarizar, que quiere decir que empieza a cambiar como como que empiezan a entrar, no sé, más de sodio, por así decirlo. O sea, sí, más de sodio porque y el K+ sale, entonces queda más positivo adentro. Y queda el punto máximo, que es cuando como que justo está ahí, y después vuelve cuando ya pasa el sistema por así como por esa parte, se devuelve, como que vuelve a su estado normal, pero como yo les contaba, como que le quitaba toda la energía y después volvía. Y recuerden que hay algo que se llama nivel umbral. ¿Cuál es el nivel umbral? El nivel umbral es como la necesidad de que tenga como ¿se acuerdan que tenía que tener como un punto exacto para que, no sé, como que tiene que ser o umbral o supraumbral para que genere el sistema, o sea, este impulso nervioso? Imaginemos que hay no sé, hay no sé, ¿cómo se llama esto? Me olvidé el nombre. Sí, es la regla del todo o nada, exactamente, no había visto tu mensaje. Es cuando es como que lo que está variando, lo que sea, como ay, se me olvidó la palabra, qué horrible. Lo que cambia, lo que está haciendo que esto se mueva, si es que este no es grande, si es que este no pasa de los menos 55, si es que este no hace que su interior pase a menos 55, no va a generar esto, ¿ya? Se va a cortar ahí. Necesita que como que esto genere más de 55, o sea, más que haga un cambio de más de menos 55
o si no, no se genera esto, no genera el cambio, no se genera el potencial de acción. ¿Ya? Entonces vamos a ver el video para que quede más clarito. Como 20 horas. Es una broma que está sin volumen. Tiene audio, la mina estaba explicando durante todo este rato. Yo Estaba creo que había que ver la foto. No. Yo juraba que es que estaba la misma imagen, así que yo dije, puede ser que lo había dejado en pausa y ahora lo pongo a poner. No, a ver. Deja ver. Deja ver, creo que pongo por aquí. Next. Oh, avísame si se escucha, por favor. ¿Se escucha? ¿Se escuchaba? No se escucha nada. A ver. Puede ser que el video tenga el volumen muy Ahí bajo. está, compartir sonido. Ah, perdón. Canales que son ¿Ahí sí? capaces de Sí. crear un potencial de acción. Sí, 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 sí. Ya. Ah, ya. También se activan y generan un potencial de acción. Así que miremos más de cerca. En la membrana de la neurona estarán los canales iónicos que están cerrados cuando la célula está en reposo. La neurona es capaz de crear un potencial de acción debido a la concentración de iones entre el espacio intracelular y el extracelular. En el espacio extracelular existe una mayor concentración de iones de sodio y en el espacio intracelular una mayor concentración de potasio. Siendo el espacio extracelular más positivo que el otro, esto crea una diferencia de voltaje de menos 70 milivoltios, que es creado por los canales que son más permeables a los iones de potasio que los de sodio, lo que hace que el potasio salga de la célula y solo una pequeña cantidad de iones de sodio entre. La bomba de sodio-potasio regula el ambiente mediante el bombeo de 3 iones de sodio en intercambio por los 2 de potasio. El menos 70 milivoltios es el potencial en reposo, pero cuando es estimulada por la neurona presináptica hace que los canales de sodio se abran dejando que entren los iones positivos. Esto hace que la neurona se vuelva más positiva en el interior y más negativa en el exterior, a lo cual llamamos despolarización. Esto causa una reacción en cadena en los cuales los canales de sodio se abren. En poco tiempo después que los canales se han abierto, estos se cerrarán y los canales de potasio se abrirán dejando salir el potasio. Esto sucede alrededor de los más 40 milivoltios, a causa de una repolarización donde el espacio intracelular se vuelve negativo otra vez.
La neurona alcanza un estado de hiperpolarización, en donde la célula ha dejado salir muchos iones y se ha convertido en más negativa que las otras células en reposo. Esto es rápidamente corregido por los canales de iones y la bomba sodio-potasio, y la neurona se estabiliza o llega al potencial de reposo a menos 70 milivoltios. Una vez el impulso haya viajado a través del axón de la neurona, esta estimulará a la siguiente neurona. Ya, ¿cómo estuvo el video? ¿Se entendió? ¿Hay alguna parte que no entendieron? Díganme si... Sí, que no Sí, hay se dudas, entendió, díganme. Ya, bueno. se entendió, pero una consulta, ¿Sí? así súper insignificante la pregunta, pero el video, ¿la música está de fondo? Sí, O... estaba de fondo. Ah, ya. Sí, sí, sí. Yo también, cuando lo escuché me caí de la risa porque era como, muy como canción de Doesn't... Pero bueno. Bueno, despolarización. Es un estímulo, este es como, estas son las fases. Primero está la despolarización, después viene el punto máximo, la repolarización, y ya vamos a ir viendo paso por paso. Tenemos la despolarización, denme un segundo. Dame un segundo. Y ahora sí, ya está hablando mi peluquero. ¿Ya? Tenemos la despolarización, que es un estímulo eléctrico, químico, mecánico, ya sea cualquiera de los dos tipos, pero es un estímulo eléctrico, es un estímulo de eléctrico. Podemos modificar el potencial de reposo de la neurona al incrementar la permeabilidad de la membrana al sodio. ¿Cómo hace esto? Miren, ¿cómo cambia esto, todo esto? Le da una permeabilidad, es como que le cambia, ¿sabes qué? Es como que le dicen, ¿sabes qué? Tienes que abrir las puertas para que entre más esto que lo otro, ¿ya? Y si el estímulo es suficiente, la membrana se vuelve permeable al ingreso de iones nada más, produciéndose la apertura de los canales sensibles, de los canales sensibles al voltaje. Este favor se realiza al favor de su gradiente de concentración. Recordemos que cuando estamos en reposo es contra el gradiente. El ingreso de sodio hacia el citoplasma neuronal determina un cambio del valor del potencial de reposo de 70 MB hasta llegar a los 30 MB, milivoltios, ¿ya? Según sea el caso, produciéndose una inversión en la polaridad de la membrana. Es decir, cambia todo esto. Resumen, ¿cuál es el resumen de la despolarización? ¿Cómo se hace? A través de un impulso eléctrico, cambia, si el estímulo es suficiente, la membrana se vuelve permeable, es decir, deja pasar más a los iones de una más, ¿ya? Abriendo la apertura de los canales sensibles al voltaje. Abre los canales y deja pasar mucho más cosas, dejando que pase de menos 70 milivoltios hasta 30 milivoltios positivos. Entonces, el interior, como antes era negativo, ahora está positivo, mientras que el exterior se pasa a ser negativo. Este fenómeno se llama despolarización. La onda de despolarización se propaga a lo largo del axón, lo que se conoce como impulso nervioso o potencial de acción. Esto es lo que se conoce como el potencial de acción, lo que pasa en realidad. ¿Ya? Y cuando cuando el impulso nervioso ha recorrido milímetros de axón, es decir, cuando ya ha pasado cuando ya ha pasado el impulso nervioso, la membrana por la que ha pasado comienza a repolarizarse. Ya, es decir, pasa, no sé, pasa por mi casa, es como cuando pasa por mi casa algo, pasa una persona y después tengo que desordenamos y tenemos que volver a ordenar para como está al inicio. Es lo mismo. Comienza a repolarizarse. Esto ocurre debido a la apertura de los canales activados por voltaje, quiere decir, como vuelve el voltaje, como a bajar, se vuelve a activar los canales para Camas, los cuales permiten la salida de los iones hacia el medio externo, ¿ya? Este flujo contrarresta el flujo previo de iones nada más y el potencial lactosa de reposo se establece, es decir, como que se revierte y volvemos a tener negativo dentro y positivo fuera, ¿ya? Y tenemos una hiperpolarización que es como los que contaban, como que quedaba off y después volvía, que quiere decir que la salida excesiva de iones de potasio modifica el potencial de reposo normal y brevemente se vuelve más negativo de lo normal.
Ya pasa de menos 70 milivoltios a más 90, o sea, a menos 90 milivoltios. Como que se vuelve mucho más negativo, porque es mucho más negativo. Este fenómeno se conoce por hiperpolarización. Este interno produce mucha más cantidad de cargas negativas al lado interno y una gran cantidad de cargas positivas al lado externo, lo que impide que la neurona vuelva a ser excitada, es decir, que genera un nuevo potencial de acción. Es decir, cuando pasa un potencial de acción, no vuelve a pasar otro potencial de acción. ¿Por qué? Porque es imposible como que con lo normal vuelva como a producirse el el umbral de acción. ¿Ya? La alteración de las concentraciones de NAMAS y CAMAS reactiva la bomba de sodio potasio, la cual restablece el potencial de reposo normal de la neurona en el punto estimulado. ¿Ya? Es decir, gracias a que está como sobre concentración, reactiva la bomba, ¿ya? Y hace que se vuelva al estado normal. La bomba es la que vuelve al estado normal. ¿Ya? Importante acá que tenemos un periodo refractorio, que sería cuando esta neurona no puede generar este potencial de acción. Ya esto ocurre durante un lapso de tiempo en que la membrana restablece su polaridad inicial. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que cuando vuelve a su estado inicial, se llama periodo refractorio. ¿Ya? Tenemos el absoluto y el relativo. En el absoluto es imposible que se produzca un potencial de acción, un nuevo potencial de acción, aunque sea un impulso demasiado fuerte. ¿Ya? Como que se desactivan las cosas y no se pueden volver a abrir. Mientras que el relativo, si genera algo muy fuerte, o sea, como supraumbrales muy fuertes, estos van a hacer que se vuelvan a abrir. Ya es como que justo después de la hiperpolarización hay un periodo que se llama periodo refractorio y ahí dentro está el refractorio absoluto y relativo. Absoluto no se puede generar de nuevo algo y relativo si es que es muy fuerte, sí. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta clase? ¿Alguna duda? Yo sí, Lo ya. de las... ¿Sí? me dijiste que te recordaba una duda, lo de la Y todavía no. excitabilidad. Es la otra clase. Excitabilidad. A la otra clase ya. Yo creo que es la otra clase, que tengo muy perdidas las dudas, cosas como cuál es la materia de cada clase. Dime, Franz. Ya, mira. Siempre hay solamente dos cosas. El K más y el nada más, único. ¿Ya? Tienes que pensar si... Mira, vamos a volver aquí. Reposo, cuando está normal, adentro tenemos mucho potasio. Y afuera tenemos mucho sodio y cloro, pero principalmente sodio. Tenemos mucho sodio y adentro tenemos potasio, fuera sodio. Cuando se genera esto, el potasio sale y entra el sodio. ¿Ya? La repolarización es cuando vuelve a su estado normal. Entonces entra de nuevo el potasio, como estaba al inicio, y el sodio sale hacia afuera como antes estaba. Piensa que es como que alguien va a la casa de otra persona. Cuando uno está en su casa, obviamente está uno en la casa. Imagínate que llega otra persona, entra, pero se va. ¿Ya? Entra, cambia las cosas de tu casa, por lo cual tú tienes que irte de tu casa. Imagínate que es como cuando en tiempos de COVID. Pero el potasio es positivo o es negativo. El potasio es negativo. ¿Ya? El potasio es negativo. El sodio es el positivo, por así decirlo. Sí, también me confundo un poquito pensando, pero es el que hace que genere la negatividad dentro. ¿Ya? Y eso. No sé si llega un poquito más claro. Díganme nomás. Sí, es porque se pasa de reposo, como que se vuelve más negativo que lo normal y es para volver directamente al reposo, exactamente. Como que se pasa, así como que dice, oye, ¿sabes qué? Me pasé. ¿Ya? Y ahora vamos a ver las características del potencial de acción y la sinapsis. Si no alcanzamos hasta la clase 5, si vieron el programa, habían más clases de mega resumen. Así que vamos a hacer, en esas clases vamos a ir con donde íbamos y vamos a después
yo después de esta clase, si no alcanzamos a revisar las preguntas, que creo que no va a ser así, porque hay muchas preguntas que están en la última clase, voy a mandarle el solucionario, ya, porque lo tengo. Así que se los voy a mandar. Porque igual no es la idea quedar 4 horas de clase, porque es mucho más. ¿Cómo? O sea, dices que terminan la clase 4 y cortas hasta y la O sea, próxima clase ya. hasta la hora que nos toque, porque empezamos media hora antes y no me voy a alargar a estar 3 horas dando clases. Que si no ya es demasiado. Mi mente no da para tanto. Entonces, hasta la hora normal, 10:30, 10:30 cerramos y mando el resolucionario después con todas las respuestas y si tienen dudas, la próxima clase les respondemos antes. Y como hay más mega resúmenes durante los días, si vieron la planificación que mandé, seguimos, por ejemplo, sigamos el PPT4, terminamos el PPT4, el próximo mega resumen, seguimos con la clase 5 hacia arriba. Igual hemos visto harta materia en 2 horas. No sé si quedó un poquito más claro. Sí, sí. Ya. Aquí tenemos características del potencial de acción. Ya, estas son características que debe tener. A, el umbral de excitación. Ya es la intensidad mínima que se debe tener un estímulo para ser capaz de generar un potencial de acción. Ya, es decir, como lo mínimo que tiene que haber como para que suceda. Y hay clasificación de este mínimo. Tenemos uno que es el estímulo subumbral, que no alcanza a generarse como algo. Después tenemos el umbral, que es como lo justo y necesario. Y después tenemos el subumbral, que es mucho más de lo necesario. ¿Ya? Entonces, ¿en cuál puede generar un potencial de acción? En el estímulo umbral y subumbral. Mientras que en el subumbral no se genera un potencial de acción, no se genera, no se mueve esta información. ¿Ya? También No se tenemos puede unir, ¿Cómo? no se pueden unir. Y así como que se unan dos estímulos subrumbrales y causan el potencial. No, no, solamente hay un estímulo. Porque, o sea, bueno, sí se puede, o sea, si se juntan estímulos umbrales, sí, porque son mínimos, pero si subumbral, no. Porque ya subumbral es como mucho más de lo normal y ya no, como que ya tu cuerpo ya estaría como muerto, así es que, o como que se quemaría como hasta la neurona, yo creo. Hablaba del subumbral, de que se unan dos estímulos subumbrales, si Sí, se... ¿Sí? sí, mira, después, en otro PPT, no está aquí, creo que está aquí. ¿Cómo se llama? Ah, creo que está en el otro PPT. Pero si te pones a revisar el otro PPT, sale como sea hay dos tipos de unión entre como tipo seguidillas como por así decirlo, de estímulos que generan algo. Pero sí se puede, ¿ya? Por si acaso. Pero es que en ese caso cuando ya se juntan, ya no sería su umbral, pues ya se volvería umbral. Como que a pesar de que vengan de diferentes momentos, cuando ya se juntan ya dejaría de ser su umbral, a pesar de que antes sí lo eran. Entonces ahí sí generan el umbral, pero sí se pueden juntar. ¿Ya? Tenemos la ley del todo nada. Ya aquí se refiere esto de que cualquier estímulo bajo el umbral no podrá despolarizar la membrana y generar un potencial de acción. ¿Ya? De hecho, como dato freak, solamente si es que es bajito, va como a empezar la cosita, pero no la va a terminar. Como que no va como les contaba, no, como que va a llegar hasta un puntito corto y después no va a poder seguir como hasta arriba y generar como el punto máximo de esto. ¿Ya? ¿Y por qué se llama del todo nada? Porque o genera el potencial de acción, o sea, o genera el potencial de acción o no lo genera, así de simple. Del todo, o te da, o te da, o es, o te da como por así decirlo, el estímulo es suficiente o no es suficiente. No es como, no hay un punto medio. Ya no es como que llega a la mitad, o es o no es. Ya, esos son. Y tenemos factores que afectan la velocidad de la conducción del impulso. Ya tenemos la presencia de vaina mielina. Hay neuronas que no tienen vaina de mielina, que se llaman desmielinizadas y mielinizadas. ¿Ya? Sin es una conducción continua, es decir, que pasa de aquí y solamente sigue como que es como si estuvieras corriendo y corres por todo el pasillo. ¿Ya? Eh, y corre en forma continua. ¿Ya? Y es con una conducción saltatoria. Salta entre medio de cada nódulo. Esos espacios que están entre las vainas. Esos que están ahí entre las vainas, es como que salta de aquí, 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 y obviamente va a ser mucho más rápido. ¿Ya?
¿Por qué? Porque las vainas funcionan como aislante, como que dicen así como, ah, por ahí no paso, voy a saltar. ¿Ya? Entonces se hace mucho más rápido, porque al final que la despolarización se conduzca en estos nódulos hace que como que se ahorran energía, como que ahorran como espacio, ahorran ganas, entonces pasa mucho más rápido y eso pasa mucho más rápido. Pacha. También tenemos el diámetro del axón. Con los de diámetro más grande generan impulsos con mayor rapidez que los de pequeños, porque opone menos resistencia al flujo de iones a través de él. ¿Ya? Más grande, más rapidez. Pequeños, menor rapidez. ¿Por qué? Porque pone menos resistencia al flujo de iones, como que hace menos resistencia, simplemente. La temperatura. Con más temperatura, conducen más rápidos. Tiene que ver con la energía cinética de las moléculas. Aquí como dato freak, aquí tenemos que, por eso el dolor de la zona cuando nos colocamos el hielo en la herida. Ya, es por eso, de hecho ahí está lo del hielo, lo que le contaba antes, de que como es como más como como hay más temperatura, se conduce más rápido. Cuando, por ejemplo, tú te pegas, te llega más, cuando se llena un chichón, se llega más sangre y se inflama. Y cuando se inflama, tú, tú sientes mucho más. ¿Por qué? Porque se produce más rápido o se mueve mucho más rápido este potencial de acción. Entonces, por ello, tenemos que ponernos una bolsita de hielo en la herida para que baje la cuestión, te duela menos. No, no sé si han visto que cuando colocamos hielo te duele menos la herida. Es por eso mismo. Dato freak. ¿Ya? Allí sinapsis, no le puse, no borré eso. ¿Qué es la sinapsis? Es la unión entre dos neuronas o bien entre una neurona y un efector. Permite el paso de potencial de acción de una neurona nerviosa hacia un efector. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? Esto es como cómo se intercambia información de una neurona a la otra. ¿Ya? Son fundamentalmente para la hemostasis, dado que permiten filtrar e integrar la información. ¿A qué se refiere con esto? De que es como el paso de información y poder responder, poder generar una respuesta, etc. De hecho, el aprendizaje depende de la homogeneificación de la sinapsis. Ciertos impulsos la bloquean y otros se aceptan. Ya por eso es tan importante. La homeostasis era como el punto. equilibrio. Eso. El equilibrio. Pone, mira, son fundamentales para el equilibrio, dado que permiten filtrar. Tú cambias homeostasis por equilibrio. Nada más. ¿Ya? De hecho, como dato freak, tenemos que las enfermedades psiquiátricas son por alteraciones de comunicación sináptica, es decir, que cuando se intercambian mal, como también son razón de la realización de sustancias químicas terapéuticas y drogas. Es lo mismo como funciona con las drogas que les contaba. Que, por ejemplo, una persona que, no sé, que es, que tiene, ¿cómo se llama esta cuestión? Cuando ven cosas, cuando son, no son psicóticos, son, se me olvidó el nombre. Pero estos tipos que ven cosas como en las noches, tipo ven unas cosas en las noches o dicen que ese tipo de personas es porque ven cosas que no están ahí. Ese tipo de personas lo que pasa es que tienen como alteraciones en la forma de recibir, entonces reciben información que no. ¿Es verdad que la marihuana te mata las neuronas? Sí, es verdad. Pero no es tanto como se ve. Onda, si es que fumáis todos los días, te va a afectar mucho, pero si no, no. Eso es porque nuestro cerebro, como de hecho ya leí sobre eso, es porque nuestro cerebro cuando está en proceso de adultez, o sea, como de nuestra edad, como que se aprieta el cerebro porque se va achicando como para poder como establecer todo, es como que está como afinando los últimos detalles. Entonces, si tú cambias ese proceso, cambias como la memoria sináptica, como esto acá, el aprendizaje, vas cambiando con drogas, se va a acostumbrar a eso y se va a acostumbrar a la dependencia, a la forma que estás viviendo con las drogas y etc. Por eso es como grave si que fumas muy conscientemente y mientras más acorta, peor. Y la piscolita, ¿saben qué? Descubrí que, a la otra vez descubrí que la piscolita también hacía destrucción neuronal y fue como concha su madre. Ya, pero hablando de otro tema, ya. Tenemos conceptos importantes. Tenemos la zona presináptica que envía, la zona postsináptica que recibe y tenemos dos tipos, sinapsis eléctrica y sinapsis química. ¿Ya? Si se dan cuenta, la sinapsis química está como
como que no se junta, sino que libera cosas que las recibe la otra, pero no es que se junten, no es como que estén pegadas. Mientras que la eléctrica se encuentra pegada, parece como hasta suturada la cuestión. Y esa parece como una aspiradora, que aspira cosas, pero no las toca. ¿Ya? La sinapsis eléctrica, los corrientes iónicos, los impulsos nerviosos se propagan de manera directa entre las células adyacentes mediante una unión de abertura o nexos, es decir, son como puertas. Ya las puertas se abren y pasan cosas, así de simple. ¿Ya? Estas proteínas se llaman conexones y se comunican por el citosol de cada célula, ¿ya? Permiten el paso de iones de una célula a la otra, de modo que es posible la transmisión directa y rápida de un impulso nervioso entre una neurona y la otra, ¿ya? Son escasas en el sistema nervioso central, pero se pueden encontrar en las células musculares lisas, es decir, los órganos internos, las cardíacas y los embriones en desarrollo. Casi siempre son las quintas, ¿ya? Es decir, ¿cuál es la definición de esto? Son neuronas que se juntan a través de proteínas de canal, es decir, como puertas, y se envía información a través del citosol y los iones. Y la sinapsis química son aquellas que liberan sustancias químicas, es decir, que libera como cosas, como que envía cartas, que se llaman neurotransmisores, que van a producir una estructura contigua, es decir, como que envía cosas, ¿ya? Y produce cambios en la permeabilidad de la membrana que originará nuevos potenciales de acción. Puede ser ese tipo de sinapsis química, puede ser axodendríticas, axosomáticas o axoaxónicas. Axodendríticas, axón dendrita, axoaxómicas, axosomáticas, axón soma, axoaxónicas, axón axón. ¿Ya? Esos son los tipos de sinapsis química. ¿Ya? Y son importantes porque se transmiten en una sola dirección, o sea, desde la neurona presináptica hacia la neurona postsináptica. Esto es en base a la conducción unidireccional y es fundamental para que el sistema nervioso realice sus funciones de forma específica. Ya vamos aquí a ver un video. Excelente servicio. Pésimo servicio. No puedo creerlo. Perdóname. Pero siempre, como cuando uno copia los videos de Canva como que te lo bloquea. Copia el link y trata ahí. A ver. Approach. Excelente servicio. Muchas gracias. A chemical synapse is a special junction between two neurons that allows them to communicate without being physically connected. A synapse has several structures. The presynaptic neuron ends in a small bulb called the presynaptic terminal. The postsynaptic terminal membrane is directly adjacent, separated by a small space called the synaptic cleft. An action potential causes voltage-gated calcium ion channels to open in the presynaptic terminal. The influx of calcium ions prompts synaptic vesicles to release neurotransmitters via exocytosis. This neuron is releasing acetylcholine. The neurotransmitter quickly diffuses across the synaptic cleft. Two acetylcholine molecules bind with one ligand-gated sodium channel at the postsynaptic membrane, opening the channel. When enough sodium ion channels open, the postsynaptic cell depolarizes and the action potential continues along the neuron. ¿Queda más claro cómo es la química? Literal como que tira cosas y la otra la recibe. Nada más. Eso son Claro, las lo que partes. sí, no ¿Sí? entendí cuando dijiste axodendríticas y lo demás. ¿Puedes explicar eso, no? Sí. Mira, cuando estas se conectan de dos maneras. Ya tenemos, se conectan como a diferentes partes. Tenemos axodendríticas, es decir, que la presináptica podría ser, se conecta desde el axón hacia una dendrita, o del axón a una parte del soma. El soma recuerda que es el cuerpo como la cabecita de la neurona, o desde axón hacia axón. Esa es como la conexión, es como el tipo de conexión que tienen. Axodendríticas, axo es de axón y dendritas es de dendritas. Axo de axón, somáticas de soma y axo
Baxón, y axónicas es Baxón. Suena hasta como chistoso, pero sí. ¿Alguna otra duda respecto a la sinapsis? Ya. Vamos a ver qué sigue en la siguiente clase. Porque si empezamos a ver, si que empezamos a ver cosas de como el cuerpo, sí. Ya, entonces yo creo que vamos a dejarlo hasta acá, porque así dejamos toda la parte de la organización del sistema nervioso para la siguiente, el mega resumen. Y ya más claro. Ahora, ¿alguien tiene alguna duda con las preguntas para poder responderla por el tiro por acá? O si no, no, el próximo miércoles tenemos clases, pero va a ser como en 3 clases más. La siguiente después de esa, la cuarta, va a ser, vamos a ir con la clase 6, 7, 8, 9, 10. Y como son 4 mega resúmenes, vamos a alcanzar. Voy a mandar la resolución de todo esto por si acaso, ¿eh? Y como estuvo muy denso el como ver 5 clases que no habían visto hace rato, porque voy a parar la grabar. Y estuvo duro, estuvo duro.